Hola, ¿qué tal? En Jumaltic Equidad Sur nos da mucho gusto presentar este material sobre prevención de la violencia de género en ámbitos escolares. Una serie modular que elaboramos pensando en ti y en la problemática que viven hoy en día las mujeres, de la que no están ajenos los entornos escolares. Módulo 6. Institucionalización de la prevención de la violencia de género en el contexto escolar. Bienvenidos nuevamente. Este es el módulo 6. Con este módulo cerramos el proceso de formación que este diplomado nos ofrece. Este módulo ha sido pensado para revisar diferentes caminos para poder concretar la aplicación de los conocimientos adquiridos. Es por ello que lo denominamos como la institucionalización, para que los contenidos se vayan incorporando poco a poco en los planes y programas de estudio en las escuelas de nivel medio superior, de manera que esto pueda ir caminando de forma más autónoma. La intención es que esta semilla sembrada pueda crecer y dar sus propios frutos en cada ámbito escolar. Existen diferentes formas para estos procesos de institucionalización. Es recomendable comenzar con un recuento de los aprendizajes en una suerte de recapitulación del aprendido para que el grupo esté en calidad de analizar y proponer a partir de los conocimientos adquiridos. Hay varias maneras. Podemos pensar desde los ejercicios de reintegración grupal, donde se planteen las expectativas en función ya del trabajo independiente en cada centro escolar. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cuáles fueron las dinámicas? ¿De qué manera me percibo? ¿En qué he cambiado y cómo me relaciono a partir de estos aprendizajes? Esta puede ser una primera parte para iniciar con los procesos de institucionalización. Y vemos también que este módulo servirá para que el grupo pueda conformar un plan de acción para poder implementar de manera precisa con resultados concretos en sus centros de trabajo. Es necesario recordar al grupo que para construir un plan de acción debemos partir de un diagnóstico. Para ello, otro punto de arranque importante es la revisión de cómo se arma un diagnóstico. Tenemos que pensar en diagnósticos participativos. ¿Qué quiere decir esto? Es un diagnóstico que está construido de manera conjunta con las y los estudiantes, con el resto de las y los compañeros docentes, autoridades y personal técnico administrativo, de tal manera que tengamos la mirada completa al interior del centro educativo sobre las violencias que viven en el interior del plantel. Pudiéramos, por ejemplo, pensar en conformar una matriz donde se anote en una columna inicial los tipos de violencia identificados y desarrollar en las demás columnas quiénes ejercen esta violencia, cuáles son sus características, cuáles son las consecuencias que se tienen en los niveles social, escolar, familiar y personal. También podemos identificar qué debe hacer el centro de trabajo para que estas violencias sean menores cada vez. ¿Qué tienen que hacer las y los docentes, las autoridades y los compañeros y las compañeras que están en situación de violencia? Es importante trabajar con el grupo. ¿Qué quiere decir violencia y a qué nos referimos cuando hablamos de ella? ¿Cuáles son las modalidades, características y consecuencias diferenciadas para las personas? Toda esta información es muy valiosa al momento de elaborar diagnósticos. Previa a la realización de un módulo con estas características, es importante pedirle al grupo se haga un ejercicio con las y los trabajadores del plantel para llegar con material e información con que trabajar durante el módulo. De esta forma, se puede también trabajar en conjunto con compañeros y compañeras de otros centros escolares. Así, podemos hacer un intercambio de experiencias que fortalezcan la información que se presenta. De esta manera se conforman grupos de trabajo y es entonces donde se puede avanzar a la etapa de producción de un plan de acción realizado que está alimentado a partir de información real obtenida y a partir de un diagnóstico participativo. Este plan de acción debe identificar los tipos de violencia que se ejercen dentro del plantel para poder realizar acciones puntuales. Algunas de ellas en los centros escolares suelen ser violencia en el noviazgo, que tiene que ver con todo lo que se revisó en el módulo de amor romántico. El tema de las orientaciones sexuales y las disidencias diferentes al modelo heterosexual es otro de los tópicos que podemos identificar y tratar en los diagnósticos y planes de acción, tanto para ayudar a quienes sufren de violencia como para sensibilizar de manera conjunta y crear una cultura de respeto e inclusión. Otra de las violencias que es común es el problema del acoso. Muchos estudiantes lo viven por parte de sus profesores, de tal manera a que al identificarlas se plantean las acciones que se llevarán a cabo.
En este tipo de violencias se identifican las acciones y los responsables de manera muy puntual. ¿Con qué tipo de resultados esperamos encontrarnos? ¿Con qué contamos? ¿Qué vamos a requerir? En el momento de crear un diagnóstico es importante dirigirlo hacia dos vertientes. La primera es la intervención directa, situaciones que requieren de atención en el interior del centro escolar. Y la segunda, acciones de prevención, aquellas que eviten que surjan situaciones de violencia de género en el ambiente escolar. Algunos ejemplos de acciones a implementar podrían ser invitar a especialistas en el tema a dar las charlas, hacer cine debates, hacer un rally por la prevención de la violencia en contra de las mujeres, donde toda la comunidad escolar se involucre, y dar pie para proponer acciones muy lúdicas que dejan muchos temas a la reflexión. Finalmente, todos estos diagnósticos son compartidos en plenaria para posteriormente ser comentados y estudiados en el plan de acción, en el cual es fundamental partir de la construcción de un objetivo. Entonces, con toda esa información, se debe permitir visualizar que el objetivo se va a cumplir. Algo importante es que el grupo conozca sus limitaciones. A veces queremos resolver todo y saturamos los planes de acción o por la propia presión que cargamos como docentes, nos responsabilizamos de cosas que no nos corresponden. En el plan de acción hay que considerar que hay temas que no podemos resolver y entonces se invitan a agentes externos que tienen la capacidad, experiencia y tiempo destinados para atenderlo. Entonces involucramos a especialistas e instituciones de tal manera que nuestro centro escolar queda fortalecido e institucionalizado por dentro y por fuera. Todo esto sucede a través de la construcción de redes con otras personas y órganos sociales e institucionales afines a los temas que este diplomado nos convoca. Con esto cerramos un proceso interesante, apasionante, útil y pertinente frente a las realidades que se viven hoy en día en torno a la violencia contra las mujeres, que desafortunadamente, como sabemos, está incrementando. Y procesos como este que hemos cursado en el diplomado permiten la sensibilización, la creación de propuestas de prevención y el involucramiento que incide puntualmente en la disminución de la violencia en entornos escolares. Esperamos que estos aprendizajes hayan sido de utilidad y que puedan verse reflejados en el ambiente a corto plazo. ¡Hasta la próxima!